Gracias por su interés en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos, en adelante México, y las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en adelante TLC único. En este módulo expondremos los resultados generales de la negociación del tema acumulación de origen y la acumulación ampliada o extendida, aplicable esta última a prendas de vestir que se clasifican en el capítulo 62 del Sistema Armonizado, ambos contenidos en el capítulo 3 de Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado y su anexo 316, del cual se deriva su reglamento de operación, y capítulo 4 de Reglas de Origen del Tratado. En esta oportunidad haremos referencia a uno de los criterios de origen, la acumulación, la cual es una facilidad establecida en el régimen de origen que permite a los países que integran el TLC único poder utilizar materiales o insumos originarios y procesos de producción entre dichos países como si fuesen propias de cada país y con ellos elaborar determinada mercancía. La acumulación pretende fomentar el suministro entre los países vinculados por el tratado, favoreciendo la integración económica e incentivando a las cadenas de producción establecidas en cada país que conforman el TLC único. Con el beneficio de la acumulación, se da prioridad al establecimiento de materiales de los sectores productivos ubicados en el territorio de los países parte del tratado por sobre proveedores externos. Además de la acumulación que solamente se da entre los países que conforman un mismo tratado, existen otros tipos de acumulación, los cuales pueden involucrar a países que no son parte de este, conocida como acumulación ampliada o extendida. En esta oportunidad haremos referencia a una acumulación especial negociada con el TLC único y su diferencia con respecto a la acumulación simple del tratado. Acumulación simple. Este tipo de acumulación se produce entre los países parte del TLC único, permitiendo a un productor o exportador de una de las partes del tratado poder utilizar materiales originarios de uno o más de los países parte del tratado, realizar una fase del proceso productivo de la mercancía en uno o más países parte del tratado y considerarlo como si fueran realizados en el propio país. Exportar su producto final como producto al mercado de México bajo tratamiento preferencial de libre comercio sin ninguna restricción cuantitativa. Esta forma de acumulación es la que comúnmente se aplica en la mayoría de tratados comerciales que en la actualidad tiene en vigor El Salvador. Acumulación ampliada o extendida. Este tipo de acumulación aplica exclusivamente a prendas de vestir de tejido plano, clasificadas en el capítulo 62 del Sistema Armonizado, cuya aplicación requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos que deben de cumplir los países participantes. Debe de participar un tercer país que no sea parte del TLC único. La exportación de la prenda de vestir del capítulo 62 como producto terminado se realiza al mercado de México bajo una cuota o restricción cuantitativa en volumen, la cual goza de tratamiento preferencial de libre comercio. El beneficio se implementa bajo la modalidad primero en tiempo, primero en derecho en su utilización. Todos los países participantes en este tipo de acumulación ampliada o extendida deben de contar con la vigencia de un tratado de libre comercio que contenga disposiciones legales sobre este tipo de acumulación que permita que su aplicación sea de carácter recíproca. Para el caso de los países centroamericanos y los Estados Unidos, cuentan con el CAFTA-DR. Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, México, cuentan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA, y Centroamérica y México cuenta con el TLC único. Le presentamos un ejemplo de la aplicación de la acumulación simple dentro del TLC único. En este caso utilizaremos como ejemplo un pantalón casual confeccionado en El Salvador, el cual es exportado a México utilizando las preferencias del tratado en cuya elaboración se utilizan los siguientes materiales textiles originarios de los países que lo conforman: tela de México, hilo de coser de Honduras, zippers de Guatemala y botones de Costa Rica, los cuales al no ser considerados materiales textiles pueden tener un origen de cualquier país, es decir, usted los puede comprar, importar de Brasil, Corea, Japón, etc. Como puede apreciarse, el pantalón casual es originario de El Salvador, ya que ha utilizado materiales textiles originarios de los países que conforman el TLC único y cumple con la exigencia del proceso productivo realizado en nuestro país, que se describe de la siguiente manera: siempre y cuando la mercancía esté tanto cortada como cosida o de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las partes.
Se presenta un ejemplo de la aplicación de la acumulación ampliada del capítulo 62. En este caso utilizaremos como ejemplo un traje de vestir para dama confeccionado en El Salvador, el cual es exportado a México utilizando la cuota establecida para la confección de este capítulo bajo las preferencias del TLC único y en cuya elaboración se utilizan los siguientes materiales textiles originarios de países parte del TLC único y materiales textiles originarios de Estados Unidos. Los insumos con los que se cuenta son los siguientes. La tela y los forros de tela internos del traje de vestir para dama son fabricados en Estados Unidos. El hilo de coser es fabricado en Guatemala y los accesorios como zippers y botones, los cuales al no ser considerados materiales textiles, pueden tener origen de un país no parte del tratado. En este caso existe un tratado entre Estados Unidos con México y a la vez entre El Salvador y México. Como en esta oportunidad exportaremos hacia México el traje de vestir para dama, hacemos uso de insumos de Estados Unidos, como son la tela y los forros internos del traje de vestir para dama. Asimismo utilizamos insumos originarios de un país parte del TLC único, como es el caso de Guatemala, del cual se adquiere el hilo de coser, y en El Salvador realizamos el siguiente proceso de producción exigido para este tipo de prenda de vestir, siempre y cuando la mercancía esté tanto cortada como cosida o de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las partes. Dado que el traje de vestir para dama cumple con todos los requisitos de la acumulación ampliada o extendida, esta se considerará originaria dentro del TLC único. Las entidades responsables de administrar el cupo son, respectivamente, para el caso de México, la Secretaría de Economía. Es la entidad encargada de otorgar los permisos para la importación en México de prendas bajo cuota en un volumen de metros cuadrados equivalentes determinado. Con este permiso, el importador mexicano procede a presentarlo a la Autoridad Aduanera de México al momento de la importación y llevar el control sobre el consumo de los volúmenes asignados para este tipo de acumulación. Para el caso de El Salvador, la entidad designada es la Cámara de la Industria Textil y de la Confección Camtex, quien es la autoridad certificadora responsable de la emisión del certificado de origen especial, el cual se puede ubicar en el reglamento de acumulación. La cuota de acumulación ampliada para exportaciones de Centroamérica a México consiste en un monto global de 70 millones anuales de metros cuadrados, equivalentes en adelante MCE, definidos según clasificación arancelaria por categoría y cuya distribución se realiza de la siguiente forma. Un monto máximo de 31.5 millones de MCE podrá ser utilizado para ciertos pantalones y faldas de algodón o fibras sintéticas o artificiales. Un monto máximo de 14 millones de MCE podrá ser utilizado para ciertos pantalones de algodón de mezclilla azul y faldas de mezclilla azul. Un monto máximo de 1 millón de MC podrá ser utilizado en ciertas prendas de vestir de lana, chaquetas tipo traje. El volumen restante, que no corresponde a las tres categorías de los cupos mencionados anteriormente, podrá ser utilizado para la exportación de todos los tipos de prendas de vestir clasificadas dentro del capítulo 62. Es decir, que las prendas de vestir que no estén contempladas dentro de los montos de las categorías específicas, aún así pueden ser aprovechados dentro de la acumulación ampliada hasta llenar el cupo restante del monto total. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier consulta sobre el tema acumulación de origen puede realizarla a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.